Cuando levanté el teléfono para preguntarle a mi hijo Max cuándo sería la boda, mi nuera Lena me miró a los ojos y dijo con una sonrisa helada, «Ah, ya nos casamos ayer. Solo invitamos a personas especiales». Aquellas palabras me cayeron como un balde de agua helada. Personas especiales. Yo que durante 3 años había pagado su alquiler mensual de $500, que había comprado cada mueble de su casa y llenado su nevera cuando no tenían ni para comer. Yo no era una persona especial. Me quedé parada en la sala de mi propia casa, con el teléfono en la mano como si pesara 1000 kilos, viendo cómo mi hijo evitaba mi mirada mientras Lena se acomodaba en el sofá que yo les había comprado. El vestido rosa pálido que había elegido para la boda colgaba inútil en mi armario, junto a los zapatos nuevos y la ilusión de formar parte del día más importante de la vida de mi único hijo. Había gastado $200 en ese vestido, pensando en lo bien que saldría en las fotos de la boda de Max, fotos en las que nunca aparecería. Durante semanas había planeado cada detalle. Había apartado dinero para darles $1,000 de regalo de bodas. Había llamado a mi hermana Diana en Chicago para contarle la buena noticia. Había limpiado la casa de arriba abajo pensando que quizá vendrían a celebrar conmigo después de la ceremonia. Todo eso se derrumbó en un segundo con aquellas 4 palabras envenenadas. Solo personas especiales. Max por fin levantó la vista y dijo con voz que sonaba ensayada, «Mamá, fue algo íntimo, muy pequeño, solo nosotros 2 y los testigos». Pero yo sabía que era mentira. Vi las fotos en redes sociales. Vi a los padres de Lena posando orgullosos junto a los novios. Vi a sus hermanos brindando con champán. Vi el vestido blanco de Lena, que yo había ayudado a financiar con los $800 que le di el mes pasado para sus gastos personales. Lo vi todo lo que no debía ver. Una semana después, exactamente 7 días después de esa humillación, Lena me llamó con una voz completamente distinta. Ya no era la mujer segura que me había excluido de su boda. Ahora sonaba desesperada, casi suplicante. «Renate, el alquiler está atrasado. El casero nos está presionando y dice que si no pagamos esta semana nos echa. Tú olvidaste hacer la transferencia». Su voz temblaba ligeramente, como si se acabara el mundo. Yo guardé silencio unos segundos, recordando todas las veces que había corrido al banco para hacer esa transferencia. Todas las veces que había cancelado mis propios planes para que tuvieran techo. Todas las veces que yo había comido frijoles con arroz para poder darles dinero para sus caprichos. Y ahora, después de haberme excluido del momento más importante de sus vidas, tenían el descaro de llamarme como si nada hubiera pasado. «Lena», dije con una calma que hasta a mí me sorprendió. «¿No te advertí que yo solo ayudo a personas especiales?» El silencio al otro lado de la línea fue tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Por primera vez en años, no era yo la que temblaba, sino ella. «Renate, no entiendo», balbuceó. «Siempre fuimos especiales para ti. Eres como una segunda madre para mí». Mentiras. Todo mentiras. Envuelta en esa voz dulce que solo usaba cuando necesitaba algo. La misma voz con la que me había pedido dinero para el vestido de novia, para la luna de miel, para los anillos, que yo había ayudado a financiar sin saber que nunca vería la ceremonia donde se intercambiaron. Durante tantos años había tenido esa sensación constante de caminar sobre cáscaras de huevo, midiendo cada palabra, cada gesto, cada regalo, esperando recibir una migaja de cariño de mi propio hijo. Había sido la madre perfecta, la suegra complaciente, la proveedora silenciosa que nunca protestaba cuando me trataban como si fuera invisible. Pero esa frase, «solo personas especiales», despertó algo en mí que llevaba demasiado tiempo dormido. Había calculado en mi cabeza cuánto dinero les había dado en esos 3 años. Entre alquiler, comida, regalos, emergencias y caprichos, eran más de $20,000. $20,000 que había sacado de mi jubilación, de mis ahorros, del dinero que mi difunto esposo había dejado para que viviera tranquila mis últimos años.
¿Y todo para qué? Para que me trataran como a una extraña el día de la boda de mi propio hijo. Esa noche, después de colgar, me senté en la cama y lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de frustración acumulada, de años de humillaciones soportadas en silencio. Lloré por todas las veces que me hicieron sentir que mi amor era una carga, mi presencia un estorbo, mi dinero lo único que tenía para ofrecer. Lloré por la madre tonta que había sido, por la mujer que se había perdido a sí misma intentando ser indispensable para quienes la consideraban prescindible. Cuando desperté a la mañana siguiente, algo dentro de mí había cambiado. No era solo el dolor de la traición. Era algo más profundo, más frío. Me levanté y me miré en el espejo del baño. Los mismos ojos cansados de siempre, las mismas arrugas que contaban historias de años dando amor sin recibirlo. Pero había algo más en mi mirada, una dureza que no reconocía, una determinación que había estado enterrada bajo años de sumisión. Fui a la cocina y preparé café, como cada mañana durante 40 años. Pero esta vez no pensé en llamar a Max para preguntarle cómo había dormido. No revisé el móvil esperando un mensaje suyo pidiendo disculpas por la humillación del día anterior. Por primera vez en mucho tiempo, yo era la primera preocupación del día. Me senté a la mesa donde tantas veces había planeado sorpresas para ellos, contado billetes para sus gastos y llorado en silencio cuando me trataban con indiferencia. Ahora esa mesa sería testigo de algo completamente distinto. Saqué mi chequera, mis extractos bancarios y empecé a hacer cuentas. Quería ver en números exactos la magnitud de mi propia estupidez. Alquiler mensual de $500 multiplicado por 36 meses eran $18.000. Comida y suministros aproximadamente $200 al mes eran otros 7.200. Regalos de cumpleaños, Navidad, aniversarios, mínimo 3.000. Urgencias médicas de Lena, 800. El préstamo del coche que nunca me devolvieron, 2.500. La reparación del aire acondicionado en su apartamento, 600. Los muebles del salón, 1.200. $33.400. Esa era la suma exacta de mi generosidad. $33.400 que había tirado por la ventana para mantener cómodos a dos adultos que ni siquiera fingían respetarme. Sonó el teléfono y vi el nombre de Max en la pantalla. Normalmente mi corazón habría dado un vuelco mientras corría a contestar, esperando que por fin se disculpara y explicara que todo había sido un malentendido, pero esta vez dejé que sonara 1, 2, 3 veces. Al final se cayó y yo seguí tomando mi café como si nada. 10 minutos después volvió a sonar. Esta vez era Lena. También la dejé sonar. Luego llegó un mensaje de Max: mamá, por favor contesta. Necesitamos hablar. Borré el mensaje sin responder. A las 2 de la tarde decidí salir a caminar. No lo hacía desde hacía meses sin un propósito concreto, sin un recado relacionado con ellos. Siempre era el banco para transferencias, el supermercado para comprarles algo que necesitaban, la farmacia para los medicamentos de Lena. Hoy salí a caminar solo porque yo quería. Pasé por el parque donde tantas veces llevaba a Max de pequeño. Recordé a aquel niño dulce que me abrazaba fuerte y decía que yo era la mejor mamá del mundo. ¿Cuándo se había convertido en este hombre que me trataba como un cajero automático con sentimientos? ¿Cuándo empecé yo a confundir amor con dinero? ¿Cuándo empecé a creer que tenía que comprar el cariño de mi propio hijo? En el banco, donde tantas veces había hecho transferencias automáticas, me paré frente a la puerta. El gerente de la sucursal, el señor Klein, me vio a través del cristal y me saludó. Lo conocía desde hacía años. Él había procesado cada una de mis transferencias a Max y Lena. Había visto cómo mi cuenta se vaciaba mes tras mes para llenarla de ellos. Entré y fui directamente a su despacho. Señor Klein, le dije, necesito cancelar las transferencias automáticas que tengo programadas.
Me miró sorprendido. Durante 3 años esas transferencias habían sido tan regulares como el amanecer. ¿Está segura, señora Richter? ¿Pasó algo? Lo que pasó es que por fin abrí los ojos, respondí. Quiero cancelar todo y también quiero información sobre cómo proteger mis cuentas. No quiero que nadie más tenga acceso a mi dinero. Mientras el señor Klein procesaba las cancelaciones, mi teléfono no paraba de sonar. Max, Lena, Max otra vez. Era como si hubieran desarrollado un radar para detectar cuando su fuente de ingresos estaba en peligro. Apagué el móvil por completo. Señora Richter, dijo el señor Klein al entregarme los papeles. Me disculpo por entrometerme, pero en todos estos años la he visto ser muy generosa con su familia. Espero que no la estén presionando para hacer estos cambios. Sus palabras me llegaron profundo. Este hombre, que apenas me conocía más allá de las operaciones bancarias, mostraba más preocupación genuina por mi bienestar que mi propio hijo. No me están presionando, señor Klein. Al contrario, por fin he dejado de presionarme yo misma. Cuando salí del banco me sentí extrañamente ligera, como si hubiera dejado una carga enorme en esa oficina. Por primera vez en años mi dinero era completamente mío. No tenía obligaciones financieras con personas que me veían como un recurso en vez de como persona. Fui a casa y pensé en todas las cosas que no había hecho por complacer a Max y Lena. Los viajes que no hice para ahorrarles dinero. Los amigos a los que ya no veía porque siempre estaba disponible para sus emergencias. Los hobbies que había abandonado porque cada dólar que gastaba en mí era un dólar menos para sus necesidades. Al llegar a casa encontré 3 coches estacionados frente a mi puerta. El de Max, el de Lena y uno que no reconocía. A través de las ventanas se veía movimiento dentro de mi casa. Se me heló la sangre. Tenían llaves. Yo se las había dado porque confiaba en ellos. Porque pensaba que algún día ellos me cuidarían como yo los había cuidado a ellos. Respiré hondo antes de abrir la puerta. Era hora de la primera confrontación real de mi nueva vida. Abrí la puerta de mi casa y vi una escena que nunca olvidaré. Max estaba sentado en mi sofá con la cabeza entre las manos. Lena caminaba de un lado a otro como animal enjaulado y un hombre mayor que no conocía revisaba papeles en la mesa del comedor. Mis papeles, mis documentos personales. ¿Qué está pasando aquí? Pregunté con una voz que sonó más fuerte de lo que esperaba. Los 3 me miraron como si yo fuera la intrusa en mi propia casa. Lena fue la primera en hablar y su voz tenía esa urgencia desesperada que ya había escuchado por teléfono. Renate, gracias a Dios que llegaste. Necesitamos hablar. El señor Fisher es del bufete que consultamos sobre tu situación. ¿Mi situación? La pregunta salió de mi boca con una calma que me sorprendió. ¿Qué situación? Yo estoy perfectamente. Max por fin levantó la cabeza y me miró con esos ojos que alguna vez pertenecieron a un niño inocente y ahora solo reflejaban pánico financiero. Mamá, fuimos al banco y nos dijeron que cancelaste todas las transferencias. El señor Klein explicó que también bloqueaste nuestro acceso a tus cuentas. No entendemos por qué hiciste eso. El señor Fisher, un hombre de unos 50 años con traje gris y una sonrisa que no inspiraba confianza, se acercó con la mano extendida. Señora Richter, soy el doctor Fisher, abogado de derecho familiar. Sus hijos están preocupados por su bienestar mental y me han pedido que evalúe la situación. No le di la mano. En vez de eso fui directamente a la mesa del comedor y recogí todos mis documentos que él había estado revisando sin mi permiso. Estos son mis papeles privados. No tienen derecho a mirarlos sin mi consentimiento. Mamá, intervino Max con esa voz condescendiente que había perfeccionado en los últimos años. Estamos preocupados por ti. Tu comportamiento ha sido muy extraño últimamente. Primero, nos cortas económicamente sin explicación. Luego, no contestas nuestras llamadas. Creemos que podrías necesitar ayuda profesional.
Lena se acercó e intentó tomar mi mano con esa ternura falsa que reservaba para los momentos en que necesitaba algo. Renate, cariño, sabemos que estás bajo mucho estrés. Tal vez la soledad te está afectando más de lo que crees. A tu edad, los episodios de confusión son normales. La palabra confusión resonó en mi cabeza como una alarma. Ahora entendía por qué habían traído al abogado. No era para ayudarme. Era para declararme mentalmente incapacitada y tomar control de mis finanzas. La misma mujer que me había dicho que solo invitaron a personas especiales a su boda ahora me trataba como a una anciana senil. No estoy confundida, dije con una firmeza que lo silenció a todos. Estoy más clara que en años, y ustedes van a salir de mi casa ahora mismo. El señor Fisher intervino con esa voz profesional que usan los abogados cuando quieren sonar razonables. Señora Richter, entiendo que se sienta abrumada, pero sus hijos tienen derecho a intervenir si creen que su capacidad para tomar decisiones financieras está afectada. Han documentado varios comportamientos preocupantes. Comportamientos preocupantes. La risa que salió de mi garganta fue ronca, casi cruel. ¿Cómo cuáles? ¿Decidir que mi dinero me pertenece a mí? ¿Decidir no seguir financiando la vida de dos adultos que me tratan como basura? Lena saltó como si la hubiera abofeteado. Nunca te tratamos mal. Eres parte de nuestra familia. Todo lo que tienes será nuestro algún día de todos modos. Solo estamos adelantando el proceso. Ahí estaba la verdad desnuda, sin adornos. Todo lo que yo tenía sería algún día de ellos. En sus cabezas yo ya estaba muerta y solo estaban cobrando su herencia por adelantado. No importaba si me quedaban 70 años o 70 días. Para ellos yo solo era un cajero automático con piernas que se había vuelto problemático. Fuera, dije señalando la puerta. Los tres salen de mi casa ahora. Max se levantó con esa cara de niño enfadado que ponía cuando no conseguía lo que quería. Mamá, no podemos irnos así como así. Tenemos obligaciones. El alquiler, los pagos del coche, la tarjeta de crédito que firmaste como cotitular. No puedes cortarnos de un día para otro. No puedo, mi voz se alzó por primera vez en toda la conversación. ¿Quién dice que no puedo? Durante años he pagado alquiler que ni siquiera estaba a mi nombre. He llenado una nevera en una casa donde no era bienvenida. He financiado una vida que claramente no tenía lugar para mí. El señor Fisher sacó una carpeta de su maletín y la puso sobre mi mesa. Señora Richter, hemos preparado unos documentos que podrían facilitar esta transición. Un poder notarial que permitiría a Max y Lena gestionar sus finanzas de manera más eficiente. Sería solo temporal hasta que se sienta mejor. Tomé la carpeta y sin abrirla la tiré directamente a la papelera. La única transición que va a haber aquí es la de ustedes hacia la puerta. Lena empezó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de frustración, de rabia contenida. No puedes hacernos esto, Renate. Contábamos contigo. Hicimos planes basados en tu apoyo. Compramos cosas. Asumimos obligaciones financieras porque sabíamos que podíamos contar contigo. Obligaciones basadas en mi dinero, respondí. No en mi bienestar, no en mi felicidad, no en mi compañía, solo en mi dinero. Y ahora que he decidido que mi dinero está mejor invertido en mi propia vida, de repente soy una anciana confundida que necesita tutela legal. Max intentó acercarse, pero yo di un paso atrás. Ya no era el niño que corría a mis brazos cuando tenía pesadillas. Era un hombre de 35 años que veía a su madre como un obstáculo entre él y una vida cómoda financiada por otros. Mamá, cometimos errores, dijo con una voz que pretendía sonar arrepentida. Lo de la boda fue un malentendido. Lena estaba nerviosa. Yo estaba bajo presión. Podemos arreglar esto si solo vuelves a ser razonable. ¿Razonable? La palabra sabía amarga en mi boca. ¿Ser razonable significa seguir pagando por su vida mientras me tratan como a una extraña?
¿Significa fingir que no duele haber sido excluida del día más importante de la vida de mi único hijo? El señor Fisher recogió sus papeles con la eficiencia de quien está acostumbrado a que le rechacen propuestas. Señora Richter, esto no ha terminado. Su familia tiene opciones legales. Si efectivamente está tomando decisiones irracionales por problemas de salud mental, un juez puede determinar que necesita tutela. Sus palabras fueron como un golpe. Me di cuenta de que esto no era solo una visita familiar manipuladora. Era una amenaza legal real. Querían declararme incapacitada para gestionar mis propios asuntos. Señor Fisher, dije mirándolo directamente a los ojos. Le sugiero que investigue bien antes de amenazar a una mujer de 71 años que ha gestionado sus finanzas impecablemente durante 40 años, que crió sola a su hijo tras la muerte de su esposo, que llevó un hogar y trabajó honorablemente hasta la jubilación, y que hasta la semana pasada mantenía económicamente a 2 adultos perfectamente capaces. Lena dejó de llorar y me miró con una frialdad que por fin mostró su verdadero rostro. Esto no se va a quedar así, Renate. Nosotros también tenemos derechos y abogados. Perfecto, respondí. Contraten a todos los abogados que quieran. Con su propio dinero, claro, porque el mío ya no está disponible para financiar sus pataletas legales. Los tres caminaron hacia la puerta con la dignidad herida de quienes no están acostumbrados a que les digan que no. Antes de salir, Max se giró hacia mí una última vez. Mamá, esto va a terminar muy mal para ti. Vas a quedarte sola sin nadie que te cuide cuando realmente lo necesites. Max, dije con una tristeza profunda, pero también con claridad cristalina. Ya estoy sola. La diferencia es que ahora es por decisión propia, no por abandono tuyo. Cuando cerré la puerta detrás de ellos, me quedé en mi sala rodeada del silencio más hermoso que había escuchado en años. Era el silencio de la libertad. Esa noche no pude dormir, pero no por tristeza ni arrepentimiento, sino por la adrenalina de haber recuperado el control de mi propia vida. Me quedé despierta en la cama planeando mis próximos pasos como un general preparando una batalla. Si Max y Lena querían pelea, les daría una guerra. Pero sería una guerra que pelearía con inteligencia, no con emoción. A las 6 de la mañana ya estaba vestida y lista para salir. Mi primera parada fue la oficina del abogado, el señor Weber, un hombre que había conocido años atrás cuando tramité el testamento de mi esposo. A diferencia del señor Fisher que habían traído Max y Lena, el señor Weber tenía una reputación impecable y se especializaba en proteger los derechos de las personas mayores. Señora Richter, me dijo mientras le explicaba la situación, lo que sus hijos intentaron hacer ayer es más común de lo que usted cree. Se llama abuso financiero a personas mayores y es un delito federal. El hecho de que entraran a su casa sin permiso y revisaran sus documentos privados también constituye una violación. Sus palabras me calmaron y preocuparon al mismo tiempo. Me calmaron porque confirmaban que no estaba loca, que lo que había pasado era realmente abusivo. Me preocuparon porque me di cuenta de que la situación era más grave de lo que pensaba. Tenemos que documentar todo, continuó el señor Weber. Cada transferencia, cada regalo, cada vez que la presionaron por dinero. También vamos a cambiar su testamento para proteger sus bienes de futuros intentos de manipulación. Pasamos 3 horas revisando mis registros financieros. El señor Weber silbó cuando vio la suma total, $33.400 en 3 años. Señora Richter, con este dinero usted podría haber vivido cómoda, viajado y disfrutado su jubilación. En cambio, financió completamente la vida de 2 adultos que ni siquiera la respetaron lo suficiente como para invitarla a su boda. Cuando salí de la oficina del señor Weber tenía un plan completo. Primero, cambiaría todas las cerraduras de mi casa. Segundo, instalaría un sistema de seguridad con cámaras para protegerme de futuras visitas sorpresa. Tercero, abriría una nueva cuenta bancaria en otro banco donde ellos no tuvieran contacto. Y cuarto, empezaría a vivir la vida que había pospuesto durante años.
Mi siguiente parada fue la ferretería. El dueño, el señor Sommer, me conocía desde hacía años porque siempre estaba comprando cosas para arreglar el apartamento de Max y Lena. Esta vez era diferente. Señora Richter, ¿qué la trae por aquí hoy? ¿Otra emergencia con su hijo? Preguntó con la familiaridad de quien había sido testigo silencioso de mi generosidad desperdiciada. No, señor Sommer. Esta vez es para mi propia casa. Necesito cambiar todas las cerraduras y quiero que sean de la mejor calidad. Me miró sorprendido, pero no preguntó nada. Mientras elegía las cerraduras pasó su hijo Isen, que instalaba sistemas de seguridad. Fue la providencia en acción. Isen, le dije, también necesito instalar cámaras de vigilancia, el sistema completo. El precio no es problema. Mientras preparaban todo para la instalación al día siguiente, recibí una llamada de número desconocido. A Lena llamando desde el móvil de alguien porque yo había bloqueado su número después de la confrontación del día anterior. Renate, soy Lena. Por favor no cuelgues. Necesitamos hablar como adultos civilizados. Habla, dije secamente. Mira, entiendo que estés molesta por lo de la boda. Fue un error. Max y yo lo hemos hablado y queremos compensarte. ¿Qué tal si hacemos una cena especial para celebrar nuestra boda contigo? Podemos hacerla en tu casa. Cocinar juntos como antes. La manipulación en sus palabras era tan evidente que casi tuve que reír. Lena, ¿cuánto alquiler deben exactamente? El silencio al otro lado confirmó que le había dado en el clavo. Bueno, son 2 meses. $1.000 en total. Pero no solo estoy llamando por eso, Renate. De verdad te extrañamos en nuestras vidas. ¿Me extrañan a mí o a mi dinero? Pregunté directamente. A los dos, respondió con una honestidad sorprendente. Renate, no te voy a mentir. Sí, necesitamos tu ayuda económica, pero también te queremos. Eres importante para nosotros. Si soy tan importante, dije, ¿por qué no fui lo suficientemente importante como para estar en tu boda? ¿Por qué no soy lo suficientemente importante como para recibir una llamada que no pida dinero? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para preguntar cómo estaba? Otro silencio. Las dos sabíamos la respuesta. Nunca. Lena, te lo voy a explicar solo una vez. Durante 3 años me han tratado como un cajero automático con sentimientos. Me usaron. Me ignoraron. Me humillaron. Y finalmente me insultaron de la peor manera posible. Ahora que el dinero se acaba, de repente descubren que me quieren. Renate, por favor. No hay por favor. Tú tomaste tu decisión cuando decidiste que no era lo suficientemente especial como para estar en tu boda. Ahora yo tomo la mía. Colgué y apagué el móvil por completo. No quería más interrupciones en mi día de liberación. Esa tarde fui al salón de belleza al que no había ido en más de 1 año. Siempre cancelaba mis citas porque Max o Lena necesitaban algo urgente o porque el dinero que tenía apartado para mí se convertía en una emergencia de ellos. Señora Richter. Me llamó mi estilista favorita, Cynthia. ¡Qué sorpresa! Pensé que nos había olvidado. No los olvidé, Cynthia. Solo olvidé que yo también merezco que me mimen. Me di el tratamiento completo. Corte, color, manicura, pedicura. Por primera vez en años gasté dinero en mí sin sentir culpa. Mientras Cynthia trabajaba en mi pelo me contó de su vida, de sus hijos, de sus sueños. Fue refrescante tener una conversación que no girara en torno a las necesidades de Max y Lena. Está usted preciosa, señora Richter, dijo cuando terminó. Pero más que eso, se ve libre. ¿Pasó algo bueno? Sí, Cynthia. Por fin aprendí a decir que no. Cuando llegué a casa esa tarde había un coche frente a mi puerta que no reconocía.
Por un momento se me aceleró el corazón pensando que Max y Lena habían vuelto con refuerzos, pero al acercarme vi a una mujer mayor sentada en los escalones de mi porche. ¿Señora Richter? Preguntó al bajarme del coche. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarla? Soy Eleanor Brooks. Vivo al lado. Hemos sido vecinas durante años, pero nunca tuvimos oportunidad de hablar. Ayer escuché voces muy fuertes en su casa y me preocupé. ¿Está todo bien? Su preocupación sincera me llegó al alma. Aquí había una desconocida que mostraba más interés por mi bienestar que mi propio hijo. Pase, señora Brooks. Le preparo un café y le cuento una historia que no se va a creer. Mientras preparaba el café le conté toda la situación. Eleanor escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Y cuando terminé mi relato, tenía lágrimas en los ojos. Señora Richter, dijo, usted hizo lo correcto. Yo pasé por algo parecido con mi hija hace 5 años. Yo también creía que era mi deber financiar su vida de adulta. También creía que no me querrían si no les daba dinero. ¿Qué pasó? Corté el dinero cuando me di cuenta de que solo me llamaban cuando necesitaban algo. Al principio fue horrible. Me amenazaron, me chantajearon emocionalmente, intentaron hacerme sentir culpable. Pero a los 6 meses mi hija me llamó para pedir disculpas de verdad. Ahora tenemos una relación real basada en amor, no en dinero. Sus palabras me dieron esperanza y confirmaron que había tomado la decisión correcta. ¿Cree que Max y Lena lo entenderán algún día? Tal vez sí, tal vez no, respondió con honestidad. Pero eso ya no es su responsabilidad, señora Richter. Su responsabilidad ahora es vivir su propia vida. Esa noche, por primera vez en 3 años, me acosté sin preocuparme si Max y Lena tenían dinero para el alquiler, para la comida, para sus caprichos. Me acosté pensando en mí, en mis planes, en mi futuro, y dormí mejor que en años. Al día siguiente vinieron Isen y el señor Sommer a las 8 de la mañana a cambiar las cerraduras e instalar el sistema de seguridad. Mientras trabajaban, mi móvil no paraba de sonar desde números desconocidos. Lena seguía intentando contactarme desde distintos teléfonos, pero yo había desarrollado una nueva habilidad, ignorar por completo las llamadas que no me convenían. Señora Richter, dijo Isen mientras instalaba las cámaras, este sistema le va a dar tranquilidad absoluta. Puede ver desde su móvil quién se acerca a su casa aunque no esté aquí. Y si alguien entra sin permiso, se envía automáticamente una alerta a la policía. La ironía no se me escapó. Estaba instalando un sistema de seguridad para protegerme de mi propio hijo, pero ya no dolía tanto como antes. Era simplemente una medida práctica para mantener mi paz recién encontrada. Mientras trabajaban decidí hacer algo que no hacía en años, llamar a mi hermana Diana en Chicago. Habíamos perdido contacto porque cada vez que hablábamos yo le contaba los éxitos de Max y Lena, cuánto dinero les había dado, lo orgullosa que estaba de poder ayudarlos. Ahora me daba cuenta de que nuestras conversaciones se habían convertido en informes financieros disfrazados de noticias familiares. Renate, respondió Diana sorprendida. Hermana, ¿cómo estás? Hace meses que no hablamos. Estoy bien, Diana. Mejor que bien. Te llamo para decirte que por fin entré en razón. Le conté toda la historia desde el principio. La boda secreta, la humillación, la visita con el abogado, mi decisión de cortar la financiación. Diana me escuchó en silencio. Y cuando terminé, su respuesta me sorprendió. Renate, hermana, ya era hora. Cada vez que hablábamos me rompía el corazón escucharte presumir de cuánto dinero les dabas, como si el amor se midiera en dólares. Quería decirte algo, pero no sabía cómo. ¿Qué querías decirme? Que Max nunca hablaba con cariño de ti cuando lo veía en reuniones familiares. Siempre era, mi mamá me ayudó con esto, o, mi mamá me compró aquello, pero nunca, extraño a mi mamá, o, quiero a mi mamá. Era como si fueras una proveedora de servicios,
no una persona. Sus palabras dolieron, pero era un dolor necesario. Como cuando el médico limpia una herida infectada, duele, pero es parte de la curación. ¿Sabes qué más noté? Continuó Diana. Lena siempre hablaba de ti en futuro. Cuando Renate ya no esté podremos remodelar su casa, o, cuando heredemos invertiremos en el negocio. Como si te estuvieran esperando a morir para vivir de verdad. Esta revelación me cayó como un balde de agua helada. No solo me veían como un cajero automático. Me veían como un obstáculo temporal entre ellos y su dinero. Mientras intentaba procesar toda esta información sonó el timbre y en las nuevas cámaras vi que era Eleanor con una taza en las manos. Abrí la puerta y me entregó un café recién hecho. Pensé que podrías necesitar compañía después de todo lo que me contaste ayer, dijo con esa sonrisa sincera que ya había aprendido a apreciar. Nos sentamos en mi sala y Eleanor me contó más detalles de su propia experiencia. Mi hija me decía exactamente lo mismo que Lena te dice a ti. Eres como una segunda madre para mí. Siempre fuimos especiales para ti. Todo será nuestro algún día de todos modos. Son frases ensayadas, señora Richter. Las aprenden del manual de manipulación emocional. ¿Cree que existe tal manual? Pregunté medio en broma. No oficialmente, pero parece que todos leen el mismo libro. Capítulo 1. Hacerla sentir indispensable. Capítulo 2. Crear emergencias financieras constantes. Capítulo 3. Cuando resiste, cuestionar su salud mental. Nos reímos, pero fue una risa amarga. Era a la vez gracioso y trágico reconocer patrones tan predecibles en el comportamiento de nuestros propios hijos. ¿Alguna vez sintió culpa por cortar el dinero? Le pregunté a Eleanor. Todos los días durante los primeros 3 meses, respondió con sinceridad. Pero luego empecé a ver los resultados. Mi hija tuvo que sacar un segundo trabajo. Su marido dejó de jugar golf todos los fines de semana y empezó a buscar trabajos extra. Aprendieron a vivir con lo que ganaban. Y lo más importante, aprendieron que yo era una persona, no un recurso. Esa tarde decidí hacer algo que llevaba años posponiendo, visitar la tumba de mi esposo. Siempre ponía excusas porque Max o Lena necesitaban algo urgente o porque el taxi era mejor invertido en una de sus emergencias. El cementerio estaba tranquilo y hermoso. La tumba de Robert estaba un poco descuidada porque no había ido a limpiarla en meses. Me senté en el césped junto a su lápida y le hablé como si estuviera vivo. Robert, amor mío, creo que me perdí un tiempo. Después de que te fuiste puse toda mi energía en Max. Quería ser la mejor madre del mundo pensando que de alguna forma crecería sin padre, pero creo que en el proceso me olvidé de ser yo misma. El viento sopló suave y por un momento sentí que me estaba escuchando. Nuestro hijo se ha convertido en alguien que no reconozco. O tal vez siempre fue así y yo no quise verlo. Su esposa, bueno, ya sabes cómo es. El dinero que tú dejaste para que yo viviera tranquila lo gasté cuidándolos. Pero ya no más, amor mío. Ya aprendí. Limpié su tumba, cambié las flores marchitas por unas nuevas y me quedé allí otra hora, simplemente disfrutando la paz. Por primera vez en años no tenía prisa por volver a casa para resolver una crisis de Max y Lena. Al llegar a casa había 3 coches estacionados frente a mi puerta otra vez. Se me aceleró el corazón, pero esta vez estaba preparada. Las cámaras me mostraron que eran Max, Lena y 2 personas más que no reconocía. Todos parecían agitados, hablando entre sí y señalando mi casa. No bajé del coche. En vez de eso llamé al señor Weber, mi abogado. Señor Weber, están otra vez en mi casa. Esta vez trajeron más gente. ¿Qué debo hacer? No baje del coche, señora Richter. Voy para allá ahora mismo y llamaré a la policía. Después de nuestra conversación de ayer solicité una orden de alejamiento temporal. No tienen permitido estar en su propiedad. Minutos después llegaron el señor Weber y 2 patrullas de policía.
Vi cómo los agentes hablaban con Max y Lena. Vi a mi hijo gesticular enfadado. Vi a Lena llorar otra vez, pero esta vez sus lágrimas no me conmovieron. Uno de los oficiales se acercó a mi coche. Señora, puede bajar tranquila. Sus visitantes se van a marchar inmediatamente. Al bajar del coche Max me gritó desde la calle. Mamá, esto es ridículo. Somos tu familia. No puedes llamar a la policía a tu propio hijo. Max, respondí con una calma que hasta a mí me sorprendió. La familia no amenaza con demandas por incapacidad mental. La familia no entra a casas ajenas sin permiso. La familia no trata a sus madres como cajeros automáticos. Lena gritó desde el otro lado de la calle. Nos vas a pagar todo lo que nos debes. Tenemos facturas que firmaste como cotitular. No puedes abandonarnos así. El señor Weber intervino. Señora Suster, cualquier futura comunicación debe ser a través de mi despacho, y le sugiero que consulte con un abogado antes de hacer amenazas de cobro porque mi cliente tiene documentación completa de todos los pagos que hizo voluntariamente durante 3 años. Los vi alejarse en sus coches, derrotados pero sin rendirse. Sabía que esto no había terminado, pero por primera vez en esta situación me sentí segura. Tenía ayuda profesional. Tenía apoyo emocional de Eleanor. Y lo más importante, tenía claridad mental sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Esa noche Eleanor me invitó a cenar a su casa. Conocí a su hija que estaba de visita y pude ver con mis propios ojos cómo se veía una relación familiar sana. Se hablaban con respeto, se preguntaban sinceramente por sus vidas y reían juntos. La hija no pidió dinero ni una sola vez en toda la velada. Yo también quería eso con Max, le confesé a Eleanor después de que su hija se fuera. Y tal vez lo tengas algún día, respondió. Pero primero tiene que aprender que eres una persona que merece respeto, no solo una fuente de ingresos. Por primera vez en semanas me acosté sintiendo esperanza por el futuro. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Las cámaras de vigilancia me mostraban que Max y Lena pasaban en coche por mi casa varias veces al día, a veces despacio, a veces se estacionaban unos minutos, pero sin bajar. Era como si estuvieran estudiando mi rutina, buscando el momento perfecto para su próximo movimiento. El señor Weber me había aconsejado documentar cada una de esas visitas, así que llevaba un registro detallado con fecha y hora. Su insistencia jugará a nuestro favor, había dicho. Cada vez que aparezcan después de haberles dicho que no se acerquen, fortalece nuestro caso para una orden de alejamiento permanente. El viernes por la mañana estaba desayunando tranquilamente cuando sonó el timbre. Las cámaras me mostraron a una joven muy bien vestida con una carpeta en las manos y sonrisa profesional. No la reconocía, pero algo en su postura me dijo que no era una visita social. Buenos días, señora Ranaro Rector, dijo al abrir la puerta. Soy investigadora social del Departamento de Servicios para Personas Mayores. Hemos recibido un reporte de que usted podría estar en una situación de riesgo y necesitamos hacer una verificación de bienestar. Se me heló la sangre. Max y Lena habían escalado la situación. Ya no eran solo amenazas de abogados privados. Ahora habían involucrado al gobierno. ¿Puedo ver su identificación? Pregunté tratando de mantener la calma. Por supuesto. Me mostró una credencial oficial que parecía auténtica. Soy la trabajadora social señora Smith. ¿Puedo pasar y hablar con usted? La dejé entrar, sabiendo que negarme habría sido peor para mi caso. La señora Smith se sentó en mi sala y sacó un formulario de su carpeta. Señora Richter, hemos recibido reportes de que usted ha mostrado cambios significativos en su comportamiento financiero, que ha cortado comunicación con su familia y que ha mostrado señales de paranoia al instalar sistemas de seguridad innecesarios. También nos informaron que ha rechazado ayuda médica y legal de sus seres queridos. Cada palabra había sido cuidadosamente elegida para hacerme sonar como una anciana mentalmente perturbada. Reconocí la letra de Lena en la redacción.
Siempre había sido hábil manipulando palabras para conseguir lo que quería. Señorita Smith, dije con toda la dignidad que pude reunir, me gustaría llamar a mi abogado antes de responder cualquier pregunta. Señora, esto no es un interrogatorio legal. Es una verificación de bienestar. Si no tiene nada que ocultar, no debería ser problema hablar conmigo. La frase, si no tiene nada que ocultar, me enfureció. Era la misma lógica que usan los abusadores para justificar sus invasiones. Si eres inocente, no deberías quejarte de que violen tu privacidad. Señorita, voy a llamar a mi abogado. Puede esperar aquí o volver otro día, pero no voy a responder preguntas sin representación legal presente. Llamé al señor Weber y estuvo allí en 20 minutos. Cuando entró y vio a la trabajadora social, su expresión se endureció. Señorita Smith, dijo después de revisar su credencial, espero que tenga una orden judicial para estar aquí porque mi cliente está bajo mi representación legal y cualquier investigación no autorizada constituye acoso. Señor, la señora Smith respondió con menos seguridad que antes. Tenemos reportes de familiares preocupados por el bienestar de la señora. Es nuestro deber investigar. ¿Qué familiares?, preguntó el señor Weber secamente. ¿Los mismos que intentaron que firmara un poder notarial sin representación? ¿Los mismos que entraron a su casa sin permiso y revisaron sus documentos privados? ¿Los mismos que la excluyeron de eventos importantes mientras vivían de su dinero? El señor Weber sacó una carpeta de su maletín y la puso sobre la mesa. Aquí tengo documentación completa del abuso financiero y emocional a mi cliente. $33.400 que fueron retirados de sus cuentas en 3 años. Exclusión social sistemática y chantaje emocional. Si alguien necesita investigar a alguien aquí, no es a mi cliente. La señora Smith revisó los documentos con creciente incomodidad. Era evidente que la información que le habían dado no coincidía con la realidad que tenía delante. Señora Richter, dijo finalmente. ¿Puede explicarme por qué cortó tan abruptamente el apoyo financiero a su hijo? Porque por fin descubrí que me estaban usando, respondí simplemente. Porque me di cuenta de que para ellos no era una madre, sino una cuenta bancaria. Porque estaba cansada de financiar la vida de personas que me veían como un obstáculo. ¿Pero no siente que es su responsabilidad ayudar a su familia? La pregunta me indignó. Señorita Smith, mi responsabilidad como madre fue criar a mi hijo hasta los 18 años, educarlo y darle herramientas para ser un adulto independiente. Mi hijo tiene 35 años, está casado y es perfectamente capaz de mantenerse solo. Financiar su vida adulta no es mi responsabilidad. Es mi elección, y he elegido no hacerlo más. El señor Weber intervino. Señorita Smith, ¿le parecería normal que un adulto de 35 años no pueda pagar su propio alquiler sin la ayuda de su madre de 71 años? La señora Smith no respondió de inmediato. Se veía que estaba reevaluando toda la situación. Señora Richter, preguntó después de un momento, ¿usted gestiona completamente sus propias finanzas? Puedo mostrarle mis extractos bancarios, mis inversiones, mis pagos de impuestos. Todo está al día y en orden. ¿Vive de forma independiente? Como puede ver, mantengo mi casa limpia. Me cuido físicamente. Conduzco mi propio coche. Tengo relaciones sociales sanas con mis vecinos. ¿Toma algún medicamento? Solo vitaminas y ocasionalmente aspirina. No tengo ninguna condición médica que requiera medicación. El señor Weber añadió. Mi cliente acaba de someterse a exhaustivos exámenes médicos como parte de nuestro proceso legal. Está en perfecto estado mental y físico. La señora Smith cerró su carpeta. Señora Richter, basándome en esta conversación y la documentación que he revisado, no veo indicio de que usted esté en riesgo o necesite intervención. Cerraré este caso. Después de que se fue, el señor Weber y yo nos quedamos en silencio unos minutos. Renate, dijo finalmente, esto va a seguir escalando.
Max y Lena están gastando dinero que no tienen para contratar profesionales para intentar que te declaren incapacitada. ¿Eso significa que están desesperados? Significa exactamente eso. ¿Qué más pueden hacer? Pueden presentar una demanda por incapacidad. Es cara y difícil de ganar. Pero si encuentran un juez comprensivo y un psiquiatra dispuesto a testificar a su favor, podrían conseguir que te asignen un tutor. El pensamiento me aterró. Podrían tomar control de mi dinero. Podrían intentarlo, pero tenemos evidencia sólida de que eres completamente competente y de que ellos están motivados por codicia y no por preocupación genuina. Esa tarde llamé a Diana para desahogarme. Hermana, dijo después de escuchar mi relato, ¿te das cuenta hasta dónde están dispuestos a llegar por dinero? Están arriesgando relaciones familiares, gastando dinero en abogados y médicos, destruyendo su propia reputación, todo para volver a tener acceso a tu cuenta bancaria. Sus palabras me hicieron pensar. Max y Lena habían revelado completamente su verdadera naturaleza. Ya no había vuelta atrás. No había posibilidad de reconciliación genuina. Para ellos yo nunca había sido una madre ni una suegra respetada. Siempre había sido solo dinero con piernas. Esta revelación, aunque dolorosa, también era liberadora. Ya no tenía que preguntarme si estaba tomando la decisión correcta. Ya no tenía que sentir culpa por protegerme. Ellos mismos habían demostrado que mi bienestar emocional y físico era menos importante para ellos que mi dinero. Esa noche Eleanor vino de visita con una sorpresa. Había invitado a sus amigas del club de jardinería a conocerme. Renate, te presento. Estas son mis amigas Cynthia, que ya conoces del salón, María, Carmen y Alfreda. Todas hemos pasado por situaciones similares con familiares abusivos. Pasamos la velada compartiendo historias. María había tenido que poner límites a un hermano que constantemente le pedía dinero. Carmen había cortado relación con una hija que solo la visitaba cuando necesitaba dinero. Alfreda había tenido que cambiar su testamento después de enterarse de que sus nietos la consideraban su plan de jubilación. Lo que más me duele, confesé, no es perder el dinero que les di, sino darme cuenta de que nunca tuve el amor que creía tener. Renate, dijo Alfreda con la sabiduría de sus 80 años, el amor verdadero no se puede comprar ni vender. Si tuviste que pagarlo, nunca fue real. Sus palabras fueron bálsamo para mi alma herida. Tenía razón. Yo había comprado atención, no amor. Había financiado una ilusión. ¿Saben qué he descubierto? Dije a mis nuevas amigas. Que la soledad rodeada de gente que no te quiere es peor que estar sola por elección. Al menos ahora cuando estoy sola, estoy en buena compañía. Todas reímos y brindamos por nuestra sabiduría recién encontrada. Esa noche, después de que mis nuevas amigas se fueron, me senté en mi jardín pensando. Las estrellas brillaban más que nunca, o quizá yo las veía con ojos más claros. Por primera vez en mi vida adulta estaba completamente sola en lo financiero. No tenía dependencias, ni obligaciones financieras con nadie más que conmigo misma. Y en vez de asustarme, esta realidad me emocionaba. Podía viajar cuando quisiera. Podía remodelar mi casa. Podía comprarme ropa bonita. Podía donar a organizaciones benéficas que me importaban. Podía invertir en mi propio futuro en vez de financiar el presente de personas ingratas. La libertad sabía a esperanza. Y por primera vez en años quería planear mi futuro. Un mes después de la visita del psiquiatra pensé que por fin había ganado la guerra. Me había instalado en una hermosa rutina. Desayunaba tranquila y leía el periódico. Cuidaba mi jardín, almorzaba con Eleanor o alguna de mis nuevas amigas. Y por las tardes me dedicaba a actividades que había abandonado durante años. Había vuelto a pintar, algo que me apasionaba antes de convertirme en la financiera personal de Max y Lena. Pero un jueves por la mañana, mientras pintaba flores en mi nuevo caballete, el señor Weber llegó a mi casa con una expresión grave que me heló la sangre. Renate, tenemos que hablar.
Max y Lena han presentado una demanda formal por incapacidad mental en el Tribunal de Familia. Están solicitando que te asignen un tutor legal. Las palabras me cayeron como piedras. Sabía que era una posibilidad, pero oírlo en voz alta lo hacía aterradoramente real. ¿Eso significa que pueden tomar control de mi dinero? Si un juez determina que eres incapaz de gestionar tus asuntos, sí, podría poner a Max como tu tutor legal, lo que le daría control total sobre tus finanzas. Me senté pesadamente en el sofá, sintiendo el peso de la traición más profunda que había vivido en mi vida. Mi propio hijo estaba intentando declararme legalmente incapacitada para robarme el dinero. Señor Weber, ¿qué pruebas podrían tener? Usted mismo ha visto que estoy completamente competente. Tienen declaraciones de 3 testigos que afirman que has tenido comportamientos erráticos. También presentaron facturas médicas impagas que supuestamente tuyas y medicamentos que supuestamente acumulas sin tomar. Todo eso es mentira. No tengo facturas médicas pendientes ni medicamentos acumulados. Lo sé, Renate, pero han fabricado evidencia bastante convincente. También tienen la declaración del Dr. Lehmann que afirma que tu negativa a hacerte una evaluación psiquiátrica es prueba de deterioro mental. La manipulación era diabólica. Habían convertido mi negativa a hacerme un examen innecesario en prueba de enfermedad mental. Habían usado mi instinto de protegerme de ellos como prueba de que necesitaba protección. ¿Quiénes son los 3 testigos? El señor Weber revisó sus documentos. Lena, por supuesto, un vecino llamado señor Dedes y alguien que dice ser tu farmacéutico, el señor Green. El señor Dedes era el vecino de enfrente, un hombre desagradable que siempre había tenido problemas conmigo porque mis amigas a veces estacionaban frente a su casa. El señor Green sí era mi farmacéutico, pero no entendía qué podía tener contra mí. Necesito hablar con el señor Green, le dije al señor Weber. Algo no está bien. Fuimos juntos a la farmacia esa misma tarde. El señor Green me recibió sorprendido y nervioso. Señora Richter, qué gusto verla. ¿Cómo está? Señor Green, me han dicho que usted firmó una declaración diciendo que muestro comportamiento errático con mis medicamentos. Su cara se puso roja como tomate. Señora Richter, su nuera vino hace unas semanas y preguntó por sus medicamentos. Dijo que estaba preocupada porque usted estaba actuando raro. ¿Y qué le dijo? Le expliqué que usted solo compra vitaminas y aspirina ocasional, que no tiene recetas médicas regulares, pero ella insistió en que eso era prueba de que no se estaba cuidando adecuadamente. El señor Weber intervino. Señor Green, ¿firmó algún papel? Ella trajo un documento que decía que yo confirmaba que la señora Richter tenía compras irregulares de medicamentos. Pensé que era para su seguro médico o algo así. No sabía que era para una demanda. Mi propio farmacéutico había sido engañado para firmar algo que no entendía del todo. La manipulación de Lena no tenía límites. Señor Green, dije, necesito que escriba una declaración explicando exactamente qué pasó y aclarando que no tengo ningún problema con medicamentos. Por supuesto, señora Richter, lo siento muchísimo por este malentendido. Después de la farmacia fuimos a confrontar al señor Dedes. Cuando tocamos su puerta nos recibió con evidente hostilidad. ¿Qué quieren? Señor Dedes, dijo el señor Weber, entiendo que firmó una declaración sobre el comportamiento de mi cliente. Y acerté, lo hice. Esa mujer está loca. Ha estado actuando raro semanas. ¿Puede ser más específico sobre los comportamientos que observó? Instalar cámaras como si viviera en una zona de guerra, tener desconocidos visitándola todo el tiempo, gritando a su familia en la calle. Me di cuenta de que el señor Dedes había sacado todo de contexto. Las cámaras se instalaron por protección. Los desconocidos eran mis nuevas amigas. Los gritos fueron yo defendiendo mi casa de las invasiones de Max y Lena. Señor Dedes, dije, ¿sabe por qué instalé las cámaras? No, y no me importa.
Para protegerme de mi hijo y mi nuera que entraron a mi casa sin permiso y me amenazaron. Eso lo diría una loca, respondió con crueldad. No había forma de razonar con él. Su declaración estaba basada en observaciones superficiales interpretadas con malicia. Esa noche el señor Weber y yo nos sentamos a planear nuestra defensa. Renate, necesitamos nuestra propia evaluación psiquiátrica. Tengo una colega, la doctora Moore, experta en evaluación de capacidad mental. Ella puede confirmar oficialmente que eres completamente competente. ¿Y si Max y Lena han sobornado al juez? ¿Y si nada de esto importa porque ya decidieron declararme incapacitada? Renate, el sistema legal no es perfecto, pero tampoco es completamente corrupto. Tenemos evidencia sólida de tu competencia mental y de sus motivaciones financieras. Vamos a pelear esto. Al día siguiente fui a mi cita con la doctora Moore. Era una mujer de unos 50 años con ojos amables pero astutos. Señora Richter, voy a hacerle una serie de preguntas y pruebas para evaluar su capacidad mental. Tómese su tiempo y responda con sinceridad. Durante 2 horas me hizo preguntas sobre mi memoria, mi capacidad de razonamiento, comprensión financiera, salud emocional. También me dio pruebas cognitivas y me pidió resolver problemas matemáticos y lógicos. Señora Richter, dijo al final, sus resultados están muy por encima del promedio para su edad. No solo es mentalmente competente, su función cognitiva es excelente. Doctora, ¿por qué cree que mi familia está haciendo esto? Basado en lo que me ha contado y los documentos que he revisado, esto parece un caso clásico de explotación financiera a personas mayores. Desgraciadamente es más común de lo que la gente piensa. Salí de la consulta sintiéndome validada, pero también triste. La confirmación profesional de mi salud mental era un alivio, pero también confirmaba que la demanda era real y necesaria. Esa tarde Eleanor organizó una reunión de emergencia con todas nuestras amigas del club de jardinería. Cuando les conté lo de la demanda por incapacidad, todas se indignaron. Renate, dijo María, nosotras vamos a testificar a tu favor. Llevamos semanas contigo y cualquiera puede ver que estás genial. Mejor que genial, añadió Cynthia. Estás más clara y fuerte que muchas mujeres de 40 que conozco. Alfreda con su sabiduría de 80 años tomó mis manos. Renate, querida, lo que tus hijos están haciendo no es nuevo. Durante generaciones hijos codiciosos han intentado declarar locos a sus padres para quedarse con su dinero. Pero tú tienes algo que muchas de esas víctimas no tuvieron, documentación, apoyo legal y amigas que pueden testificar por ti. Sus palabras me dieron esperanza. No estaba sola en esta lucha. Tenía un ejército de mujeres fuertes que habían sido testigos de primera mano de mi transformación. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Dije. Que Max y Lena están dispuestos a destruir cualquier posibilidad futura de reconciliación por dinero. Aunque yo estuviera dispuesta a perdonar todo hasta ahora, de esto no hay vuelta atrás. Y tal vez sea mejor así, respondió Cynthia. Al menos ahora sabes exactamente quiénes son y puedes actuar en consecuencia. Esa noche, por primera vez desde que empezó esta pesadilla, lloré de verdad. No por tristeza, sino por duelo. Le dije adiós definitivo al hijo que creía tener, al sueño de una familia amorosa, a la ilusión de que el amor incondicional era correspondido. Pero también nació algo nuevo dentro de mí, una determinación de hierro de no dejar que me despojaran no solo de mi dinero sino también de mi dignidad y mi libertad. La guerra había comenzado oficialmente, pero yo estaba lista para pelear. El juicio llegó 3 semanas después. Me levanté temprano, me puse mi mejor traje negro y me miré en el espejo con una determinación que nunca había sentido antes. Hoy no solo se juzgaría mi capacidad mental, se juzgaría mi dignidad como persona, mi derecho a vivir libre de abuso, mi valor más allá de mi cuenta bancaria. El señor Weber vino a las 7 de la mañana para repasar nuestra estrategia una última vez. Renate, recuerda, la carga de la prueba está en ellos. Tienen que probar que eres incapaz.
Nosotros solo tenemos que mostrar que no lo eres. ¿Y si el juez ya está predispuesto? El juez Mellor tiene fama de ser justo. Investigué sus casos anteriores y no favorece automáticamente a las familias. Se dedica a proteger los derechos de las personas mayores. Llegamos al tribunal a las 9 de la mañana. En el pasillo vi a Max con un traje nuevo que seguramente compró para la ocasión y a Lena vestida de negro como si estuviera en un funeral. Tal vez lo era, el funeral de nuestra relación familiar. Cuando se cruzaron nuestras miradas Max apartó la suya, pero Lena sostuvo la mía con una frialdad que confirmó que para ella esto era solo una transacción comercial. El abogado de ellos era un hombre mayor, elegante, con esa clase de confianza que da haber ganado casos parecidos antes. Cuando empezó su declaración de apertura su estrategia quedó clara, retratarme como una anciana confundida que había sido manipulada por desconocidos para alejarme de mi amorosa familia. Su señoría, dijo con voz solemne, la señora Ranaro Rector ha mostrado un claro deterioro mental en los últimos meses. Ha cortado todo apoyo financiero a su familia sin explicación racional. Ha instalado sistemas de seguridad innecesarios por paranoia y se ha aislado de sus seres queridos bajo la influencia de vecinos y abogados que obviamente se están aprovechando de su situación vulnerable. Cada palabra había sido cuidadosamente elegida para que mi autoempoderamiento sonara a demencia y mi libertad a manipulación externa. Luego llamaron a sus testigos. Lena fue la primera en declarar y su actuación fue digna de un Oscar. Lloró mientras describía cómo yo había cambiado completamente, cómo me había vuelto hostil y paranoica, cómo me había aislado de la familia que me amaba. Su señoría, dijo con voz temblorosa. Renate siempre ha sido como una segunda madre para mí. Ver su deterioro mental ha sido devastador. Solo queremos ayudarla a recibir el cuidado que necesita. Mentiras envueltas en lágrimas convincentes. Cuando el señor Weber la interrogó, las grietas en su historia empezaron a verse. Señora Suster, ¿puede decirle a la corte cuándo fue la última vez que llamó a mi cliente sin pedirle dinero? Lena balbuceó. Bueno, siempre hablábamos de muchas cosas siempre. ¿Puede darme una fecha concreta? No recuerdo fechas exactas. ¿Es cierto que usted y su marido se casaron sin invitar a mi cliente? Fue una ceremonia muy pequeña. ¿Es cierto que cuando mi cliente preguntó por la boda usted le dijo que solo habían invitado a personas especiales? El rostro de Lena se puso rojo. Esas palabras fueron sacadas de contexto. ¿Cuál sería el contexto correcto para decirle a tu suegra que no es una persona especial? No pudo responder de forma convincente. Max fue el siguiente. Verlo en el estrado de testigos jurando decir la verdad mientras se preparaba para mentir sobre mi salud mental fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Este era el niño que había criado sola, al que había dedicado toda mi vida. Mi mamá siempre ha sido muy generosa con nosotros, testificó. Pero últimamente se ha vuelto errática e irracional. Creemos que está siendo manipulada por personas que se aprovechan de ella. Cuando el señor Weber lo interrogó, la máscara cayó por completo. Señor Richter, ¿cuánto dinero ha recibido de su madre en los últimos 3 años? No sé la cantidad exacta. ¿Le suena correcto $33.400? Tal vez, ella siempre ha sido generosa. ¿Y cuántas veces ha visitado a su madre sin pedirle dinero? El silencio fue ensordecedor. ¿Es cierto que usted y su esposa entraron a la casa de mi cliente sin permiso y revisaron sus documentos privados? Estábamos preocupados por ella. ¿Es cierto que trajeron a un abogado para presionarla a firmar un poder notarial? Queríamos ayudarla a gestionar sus finanzas. A los 35 años necesita la ayuda de su madre de 71 años para pagar su alquiler. Max no pudo responder con dignidad. El señor Dedes testificó sobre mis supuestos comportamientos erráticos, pero cuando el señor Weber le pidió detalles admitió que nunca había hablado conmigo directamente y que toda su información estaba basada en observaciones superficiales. El Dr. Lehman testificó que mi negativa a hacerme una evaluación era prueba de deterioro mental.
Pero el señor Weber presentó la documentación de nuestra evaluación con la doctora Moore, que refutaba completamente sus conclusiones. Luego fue nuestro turno. El señor Weber llamó primero al señor Green, mi farmacéutico, que explicó cómo había sido engañado para firmar una declaración que distorsionaba mis hábitos de compra de medicamentos. La doctora Moore testificó sobre mi excelente estado mental y presentó los resultados de las pruebas cognitivas que habían sido impecables. El señor Sommer de la ferretería testificó sobre mi competencia mental y explicó que mis decisiones de cancelar transferencias automáticas fueron completamente racionales y se procesaron correctamente. Eleanor y mis amigas del club de jardinería testificaron sobre mi claridad, mi nueva vitalidad y mi capacidad para mantener relaciones sociales sanas. Por último, me tocó a mí declarar. Me levanté con dignidad y caminé al estrado sintiendo el peso de 71 años de experiencia, de sabiduría ganada a través del dolor, de fuerza descubierta en la adversidad. El señor Weber me guió por mi testimonio, dejándome contar toda mi historia, los $33,400 gastados en 3 años. La humillación de ser excluida de la boda, la manipulación emocional constante, la violación de mi privacidad, las amenazas legales. Señora Richter, preguntó finalmente el señor Weber, ¿por qué decidió dejar de dar apoyo financiero a su hijo y nuera? Porque por fin entendí que lo que recibía de ellos no era amor, respondí con voz clara y fuerte. Era una transacción comercial disfrazada de relación familiar. Mi dinero era bienvenido, pero yo como persona no. ¿Se arrepiente de su decisión? Solo me arrepiento de haber tardado tanto en tomarla. El abogado de Max intentó hacerme parecer confundida durante su contrainterrogatorio, pero respondí cada una de sus preguntas con claridad y precisión. Cuando intentó insinuar que mis nuevas amistades me habían manipulado, le expliqué que por primera vez en años tenía relaciones basadas en respeto mutuo y no en interés financiero. En su argumento de cierre, el abogado de Max insistió en que yo era víctima de manipulación externa. La réplica del señor Weber fue devastadora. Su señoría, lo que hemos visto aquí no es el caso de una anciana incapacitada, sino el de una mujer que por fin ha encontrado la fuerza para liberarse de años de abuso financiero y emocional. Los demandantes no han presentado ninguna prueba médica real de incapacidad mental. Lo que han presentado es frustración porque su fuente de ingresos ha decidido ejercer su derecho legal y moral a proteger sus propios recursos. El juez Miller se retiró a deliberar durante 2 horas que se sintieron como 2 años. Cuando regresó, su expresión era seria pero clara. Tras revisar todas las pruebas presentadas, empezó: es evidente para este tribunal que la señora Ranaro Rector está en pleno uso de sus facultades mentales. Evaluaciones psiquiátricas profesionales confirman su competencia cognitiva. Sus decisiones financieras, por dolorosas que sean para su familia, son completamente racionales y están dentro de sus derechos. Mi corazón empezó a latir más rápido. Además, continuó el juez, las pruebas sugieren que esta demanda está motivada por interés financiero más que por genuina preocupación por el bienestar de la señora Richter. La corte deniega por completo la solicitud de tutela. Había ganado. No solo había ganado la demanda, había ganado mi libertad, mi dignidad, mi derecho a vivir libre del abuso de quienes supuestamente me amaban. Cuando salimos del tribunal vi a Max y Lena hablando enfadados con su abogado. Lena me lanzó una mirada de puro odio antes de irse. Max me miró una última vez, y por un segundo creí ver algo que podría haber sido arrepentimiento, pero ya era demasiado tarde. Esa noche Eleanor organizó una celebración en mi casa con todas nuestras amigas. Brindamos por la justicia, por la libertad, por la hermandad de mujeres fuertes que se apoyan. Ranara, me dijo Alfreda, hoy no solo ganaste un juicio. Recuperaste tu vida. Tenía razón. Por primera vez en años el futuro era completamente mío. Podía viajar. Podía amar. Podía crear. Podía vivir sin miedo, sin culpa, sin manipulación. 3 meses después vendí mi casa y me mudé a un hermoso apartamento cerca del centro de la ciudad.
Doné la mitad de mi dinero a organizaciones que protegen a los mayores del abuso familiar. Con la otra mitad empecé a vivir la vida que siempre quise. Viajé por Europa, tomé clases de arte y me uní a grupos de voluntariado. Nunca volví a saber de Max ni de Lena. Supe por otros que tuvieron que mudarse a un apartamento más pequeño y que Lena encontró trabajo por primera vez en años. Tal vez la adversidad les enseñara lo que mi generosidad nunca pudo, el valor del trabajo honesto y la independencia. Algunas noches cuando miro las estrellas desde mi nuevo balcón pienso en la mujer que era hace un año, temerosa, manipulada, creyendo que tenía que comprar amor. Esa mujer está muerta. Y en su lugar ha nacido alguien que ha entendido una verdad fundamental: el amor verdadero nunca tiene precio, y la libertad nunca es demasiado cara. Mi nombre es Renate. Tengo 72 años y por fin aprendí que la persona más importante a quien debo amar y proteger soy yo misma. Si te gustó mi historia puedes apoyarme haciendo una donación para que pueda seguir escribiendo más historias. Gracias de antemano. ¿Y tú qué habrías hecho en el lugar de esta persona? Me encantaría saber tu opinión, así que compártela conmigo en los comentarios. Siempre tengo curiosidad por lo que piensan todos y también escríbeme desde donde escuchaste esta historia. Para más historias de vida como esta dale like al video y suscríbete a mi canal. Hay muchas más historias esperándote. Con saludos de corazón. Hasta la próxima.